Bienvenidos a su canal en la Escuela del Edén al Edén. Hoy presentamos el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Continuamos nuevamente con nuestras presentaciones acerca del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Es de Él, es su propio Espíritu, no es otra persona. Hay clara evidencia bíblica que el Espíritu Santo no es otra persona diferente del Padre y del Hijo, sino que el Espíritu es el Espíritu de Dios. El principal versículo que prueba textualmente esto es: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Pablo, para evitar dudas respecto a la comprensión del Espíritu de Dios, explica el tema con un símil que es familiar en la comprensión nuestra, es decir, con una comparación que nos resulta familiar. Queda claro que el Espíritu es de Dios. No es que el Espíritu es un Dios, sino que el Espíritu es de Dios. Como lo vimos en la anterior presentación titulada Él tomará de lo mío, el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Juan 4:24. El Espíritu tiene su fuente en el Padre, y esa naturaleza del Padre puede venir a nosotros. Cuando Él viene, es la presencia del ser divino. La naturaleza espiritual del Padre va a todas partes. Así lo expresa el salmista David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. El Espíritu es la presencia espiritual de Dios, su naturaleza en todo lugar. Es así como Él es omnipresente. No es que el Espíritu sea otra persona, porque entonces, si el Espíritu es otra persona, el omnipresente no sería ya Dios, el Padre, sino la otra persona. Luego el salmista dice algo que también es claro: Dios, el Padre, en persona, con una presencia, esencia y sustancia. Apocalipsis 6:16-17 y Mateo 18:10 nos referencian algo de esto, que no conocemos los mortales, es decir, Dios el Padre en persona con una presencia, esencia y sustancia que no conocemos los mortales está en el cielo. Por eso dice: si subiere a los cielos, allí estás tú, allí está el Padre como tal, una esencia y presencia y sustancia que está allí en el cielo. Pero también dice: y si en el Seol, el abismo, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Está la sustancia y esencia del Padre directamente presente en el abismo o Seol? No, porque su trono no es allá. Salmos 11:4 dice que Dios está en su trono. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Jesús enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. Pero en lugares por fuera de su trono, Él llega con su espíritu. Si no fuese su espíritu y el espíritu fuera otra persona, quien llegaría sería esa persona, no el Padre. Pero el Padre llega allá, se hace omnipresente con su espíritu. En realidad es como si estuviera en persona. Es Dios mismo que lo hace con su espíritu.
Una evidencia bíblica de la facultad que tiene el Padre y también el Hijo de estar en el cielo, recibiendo la adoración de los seres celestiales y al tiempo estar con nosotros en la tierra a través de su Espíritu, se ve reflejada en este texto, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Isaías 57:15. Y dirá alguien, pero en el texto no dice que Dios nos vivifica a través del Espíritu Santo. En este caso, la misma Biblia responde. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. Juan 6:63. Y el apóstol Pablo complementa, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. En tal sentido, por lo dicho anteriormente, es claro que Dios el Padre, facultad que también ha dado al Hijo al tener la misma naturaleza, se atribuye en simultáneo una operación tanto en el cielo donde mora y está su trono, como también en todos los dominios del universo a donde llega con su Espíritu. Lo más preocupante de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, que habla de tres personas coeternas y coiguales, es que desnaturaliza a Dios el Padre, despojándole de su espíritu con el que Él hace todas las cosas. Y como dice el salmista, es con su espíritu como Él es omnipresente. Salmo 139:7. Dios tiene una naturaleza espiritual con la cual despliega su omnipresencia, su omnipotencia y su agenda salvadora que realiza a través de su Hijo Jesucristo, quien posee la misma naturaleza del Padre por la cual Él puede venir a nosotros con su naturaleza divina espiritual, como lo vemos en el artículo titulado Él tomará de lo mío, el video anterior. Dios con su Espíritu viene a nosotros para transformarnos, 2 Corintios 3:18. En este video estamos analizando por qué el Espíritu es el mismo Dios. Dicho de otra manera, su naturaleza es espiritual. La naturaleza espiritual del Padre, es decir, el Espíritu de Dios, es de Él. Él es su propietario. El Espíritu que procede del Padre, Juan 15:26, como lo llamó Jesús, no puede haber otra persona que proceda del Padre, porque el único, el unigénito que salió del Padre es Jesucristo. Juan 8:42 y Juan 16:28. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La única persona que salió del Padre, el unigénito Hijo, es Jesucristo. Luego, no puede haber otra persona que proceda del Padre. No hay lugar para un Espíritu Santo que sea una persona, como dicen en la Trinidad, que sea una persona que proceda del Padre. Porque la única persona que procede del Padre es Jesucristo, el unigénito del Padre. Importante tenerlo en cuenta. Luego el Espíritu Santo es la naturaleza espiritual del Padre que comparte con el Hijo. En la Biblia hay varios textos evidentes que atribuyen al Señor, a Dios el Padre, una acción, o a Jesucristo una acción que luego es claramente atribuida al Espíritu Santo. La Biblia posee unidad en su mensaje y conserva la coherencia al ser inspirada por el Espíritu Santo. Esto no es porque el Espíritu Santo sea otra persona además del Padre y el Hijo, sino que es porque la acción del Espíritu se entiende como la entendía el salmista David. Es decir, Dios está para alcanzarnos con su Espíritu donde estemos, en cualquier lugar del mundo,
donde Él es omnipresente, o en el cielo donde está su trono, con presencia, esencia y sustancia, el cual es visto y adorado por los seres celestiales, o también en los contornos de su jurisdicción universal. Así las cosas, el Espíritu Santo es la naturaleza espiritual de Dios que está presente en todas partes y con la cual Dios actúa en todo lo que hace. Dios todo lo que hace, lo hace con su Espíritu. Zacarías 4:6 y Salmos 104:30. Una evidencia poderosa de esto es que en la creación el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. El salmista dice que el Señor establece sus aposentos entre las aguas. Luego dice, envías tu espíritu y son creados. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Con qué lo hace? Con su espíritu. Salmos 104, 3 y 30. Veamos cómo la Biblia menciona una frase que en principio dice que fue dicha por Dios, para luego atribuírselo a su espíritu, lo cual en esencia es lo mismo, fue dicha por Dios. Este es el caso. Este caso ya lo habíamos presentado en el video titulado El Espíritu de Dios y el Espíritu de los Hombres. Veamos esto. Hechos 28-25 relata que Pablo escribió que fue el Espíritu que le habló a Isaías. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Pero Isaías 6, 1, 3, 8 al 10 dice que fue el Señor quien dijo esto. Veamos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Pregunta: ¿fue el Señor Dios quien habló a Isaías o fue su espíritu? ¿Quién está en lo correcto? En realidad, los dos están en lo correcto. Fue el Señor que lo hizo a través de su espíritu. El espíritu es el espíritu de Dios, es el mismo Dios, quien actúa a través de su espíritu. El todopoderoso Señor tiene un espíritu que trasciende todo y puede ir donde quiera, y Dios comunica su poder y su verdad con su espíritu. Dios lo hace con su espíritu. Por eso cuando Isaías dice que fue Dios quien le llamó, Isaías está escuchando la voz de Dios. Pero como es original en Dios, Él lo hace con su espíritu. Pero Él sabe que es el Señor Dios quien habla. Es el mismo Dios y no otro ser. Pablo reconoce que quien lo hizo fue el Espíritu de Dios, porque Dios hace las cosas con su Espíritu. Es a través de su Espíritu como Dios comunicó su mensaje a través de todos los tiempos. Y como ya vimos, el testimonio de los apóstoles indica que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento dice que Dios se comunicaba o interactuaba con el ser humano. En la práctica lo hacía a través del Espíritu de Dios, es decir, de su Espíritu, que es en esencia el mismo. Pregunta: ¿quién fue que dijo originalmente esas palabras? ¿Jehová Dios o el Espíritu Santo? Como ya hemos mencionado, para los que creen que existen tres personas coiguales y coeternas, la Biblia entraría en contradicción, porque dice claramente que la dijo Jehová, cuya referencia puede apuntar al Padre, pero también dice Pablo que la dijo el Espíritu Santo.
una persona diferente del Padre según los trinitarios. Para los trinitarios, este es otra persona. Por lo tanto, habría una contradicción. ¿La dijo Jehová el Señor o la dijo el Espíritu Santo? Pero si entendemos que quien la dijo al comienzo fue el Padre a través de su Espíritu que es de Él y no otra persona, pues si Dios es Espíritu, ¿para qué necesita otra persona que integre la divinidad llamada Espíritu si Él mismo es Espíritu? En realidad, tanto Isaías como Pablo se refieren a la misma persona, a Dios el Padre, o a lo menos a su Hijo, con quien comparte naturaleza y en esencia espíritu. Dios el Padre y su Hijo con su espíritu hacen las cosas. Luego lo que hace su espíritu solo es atribuible a aquel de quien es el espíritu, es decir, a Dios, el espíritu de Dios. De esa manera fue que Dios inspiró a los profetas con su espíritu, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Dios se atribuye la autoría de su palabra porque la envió a través de su Espíritu. Por eso es la palabra de Dios. La Biblia por eso no se contradice. Allí donde dice que Jehová prometió hacer un nuevo pacto con su pueblo, Jeremías 31:33, también es válido decir que estas palabras fueron dichas por el Espíritu Santo, como se menciona en Hebreos 10:15. Porque el Señor Dios todo lo hace con su Espíritu. No nos cansamos de repetir esta frase. Él a través de su Espíritu actúa como su propia persona. Es su propia iniciativa que pone en acción para ejecutarla con su Espíritu. El Espíritu Santo no es otra persona diferente del Padre y del Hijo. Solo existen dos personas en la deidad, el Padre y el Hijo. 1 Corintios 8:6. El Espíritu Santo es la naturaleza de esas dos personas, que se manifiesta a nosotros en la acción de Dios que trabaja desde su omnipresencia en todo el universo. La Biblia menciona en algunos textos la necesidad de actuar bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Jesús lo mencionó. Pero porque la labor que cumple el Espíritu de Dios, su naturaleza espiritual, no está aislada como persona. Él no opera autónomamente como persona. Por eso dice, no hablará por su propia cuenta, Juan 16:13, sino que es la persona, ya sea del Padre o del Hijo, operando a través de su naturaleza espiritual, que tan misteriosa resulta para los humanos. Porque Él dijo, Él tomará de lo mío. El Espíritu Santo no puede venir per se sin tener la dirección, la orientación, sin tener el envío de el Padre o del Hijo. El Espíritu Santo es la presencia invisible de Dios, Padre o Hijo, en su naturaleza espiritual. Es su espíritu, no es de nadie más, es la naturaleza de la persona divina. Hay más de 8 versículos en la Biblia en donde dice que Dios se atribuye la propiedad de su espíritu. Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre. Isaías 42:1 y 44:3. Ezequiel 36:27, Ezequiel 37:14, Joel 2:28, Ageo 2:5, Zacarías 4:6, Mateo 12:18. De hecho, Jesús en alguna ocasión se refirió a él. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4:18. Claramente nos indica que el Señor tiene potestad sobre su Espíritu. La frase es clara, el Espíritu del Señor. El Espíritu tiene dueño, no es otro Señor o persona, sino que es del Señor nuestro Dios. Para los escritores del Antiguo Testamento era claro que el Espíritu a que se refiere la Biblia era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, no otra persona llamada Espíritu o Espíritu Santo. Por eso es que las citas que mencionan Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor se encuentran por montones en la Biblia. Es Dios el propietario de su espíritu y no otra persona. Es el Padre de donde procede el Espíritu y ha dado al Hijo la facultad
de tener la misma naturaleza que es su espíritu. En el Nuevo Testamento Pablo lo deja claro al establecer que así como el hombre tiene espíritu, Dios tiene un espíritu, solo que las proporciones son muy distantes. El poder del Espíritu de Dios es infinito y se mide con la eternidad. El acto de desposeer a Dios de su espíritu y asignarle al espíritu una cualidad de persona aparte no tiene asidero ni soporte bíblico. El Espíritu Santo es propiedad de Dios, por eso dijo mi espíritu, no con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dios es espíritu, Él tiene su espíritu como naturaleza, que es lo que lo hace presente en todas partes. Así que cuando a Dios el Padre se le dice que ese espíritu no es de Él, sino que es otra persona, entonces ¿dónde queda la omnipresencia de Dios? Dios es Dios en manera integral con su espíritu. Es por eso que decimos que Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas, Hebreos 1:1. ¿Y cómo lo hizo? Con su espíritu. Y si el espíritu fuera otra persona, digamos que integran la divinidad, ¿cómo haríamos con el texto donde dice que habló el Señor luego que fue el espíritu? Al fin habría que definir qué persona fue, la primera persona o la tercera persona, como dicen los trinitarios. Aquí esto lo hago en código trinitario, o sea, ¿cuál de esas personas fue al fin? Si son diferentes. Ese tipo de confusión no tiene por qué existir en la Biblia, porque en la palabra de Dios claramente se enseña que el Espíritu es el Espíritu de Dios, del Padre, del Hijo, no otra persona. Es su naturaleza, y dado que el Hijo comparte naturaleza con el Padre, tiene el mismo Espíritu, no que el Hijo y el Padre crean o exhalan el Espíritu. Por la interacción del Padre y el Hijo ha creado el Espíritu Santo como una persona, como le enseñan los católicos y otros, sino que tanto el Padre como el Hijo tienen la misma naturaleza. Hebreos 1:4, Colosenses 2:9, Juan 10:30. Esa naturaleza espiritual es su espíritu. Esa naturaleza viene a nosotros a morar con nosotros, Juan 14:23, pero nadie tiene la misma naturaleza así como la tiene Cristo, que es la misma naturaleza del Padre. Es por ello que Cristo es el eterno Hijo de Dios, porque posee su eterna naturaleza. Hay quienes pretenden desnaturalizar los atributos del Padre, nuestro Dios, y pasárselo a otra persona que ellos llaman Espíritu Santo, y que a la postre termina llevándose un atributo esencial de Dios, su omnipresencia, su poder de actuar en las personas que creó, su infinito poder de estar incidiendo en toda su creación. Porque eso que se le atribuye a la persona que llaman espíritu es justamente lo que hacen el Padre y el Hijo con sus atributos en toda su creación, y lo hacen con su espíritu. En ningún momento negamos el Espíritu Santo, sino que se advierte que este es la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre, la naturaleza de su Hijo, al compartir esa naturaleza. Un asunto mucho más serio todavía. Quiere decir que cuando tratamos con el Espíritu Santo, no estamos tratando con otro, sino con el mismo Padre que está sentado en el trono y con su Hijo que está sentado a la diestra del Padre, con quien comparte naturaleza. Es una de las razones por las que la ofensa contra el Espíritu Santo es tan grave, puesto que se trata de un asunto dirigido contra la naturaleza espiritual de Dios, no es cosa menuda. El viaje del Espíritu. ¿Cómo envía Dios su Espíritu o cómo llega su naturaleza hasta nosotros? La Biblia enseña que la naturaleza espiritual puede estar en medio de nosotros y en nosotros. Estos textos muestran que puede estar en medio de nosotros. Vamos a verlos. Cuando existía el santuario terrenal, el Señor Dios le dijo a su pueblo: me harán un santuario y habitaré en medio de vosotros. Éxodo 25:8. En Éxodo 29:46 Dios dice: y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. En Levítico 26:11
Dice Dios, haré mi morada en medio de vosotros. Sin duda, la morada de Dios con su pueblo era a través de su Espíritu. Llama la atención un texto paralelo a 1 Corintios 6:19, que se encuentra en número 35-34. Dios morando en medio de nosotros, número 35-34. Y no contaminaréis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Dios morando en nosotros, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La cita de Números alude a la habitación de Dios en medio de nosotros, con su Espíritu. Pero también está la cita de Dios morando dentro de nosotros, con su Espíritu, que es la de Corintios 6:19. Ahora, una cita donde menciona Dios morando en medio de nosotros. Primera de Reyes 6:13. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Mucha atención con un elemento clave en esta cita. Allí en esa cita, Dios dice que habitará en medio y da una promesa: no abandonaré a mi pueblo. Vamos a leer la cita de Juan 14:23. Dios morando dentro de nosotros. Vendremos a Él y haremos morada. Juan 14:23. Y Juan 14:18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Haremos morada y no os dejaré huérfano. Nótese aquí que la promesa de no dejar huérfano a su pueblo, porque la presencia del Espíritu Santo garantizaba esto, no es nueva. Ya había sido hecha en Primero de Reyes 6:13. Habitaré en medio, pero acá la habitación es en medio, en el santuario, en el templo de Dios. No abandonaré a mi pueblo. Luego, en Juan 14:23 dice, vendremos a Él y haremos morada. Y en Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfano. Hay una relación entre no abandonar y no dejar huérfano. Las dos son promesas parecidas. Primero de Reyes 6:13 es un texto hermano de Juan 14:18. En ambos casos, Dios promete no dejar huérfano, no abandonar a su pueblo. Él mismo dice que va a venir. ¿Cómo lo hace? A través de su Espíritu. El Espíritu Santo llega a nosotros por encargo divino. Dios envía su naturaleza espiritual hasta nosotros. Ese es el viaje del Espíritu. La despliega, y así es como el Espíritu es enviado por la palabra de Dios. El Espíritu viene, actúa. Esa naturaleza es enviada para que en virtud de la palabra haga lo que Dios quiere. Por eso dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Isaías 55:11. Cuando la palabra de Dios es dada, el Espíritu viene, actúa. Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmos 33:9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Salmo 33:6. ¿Y con qué hace Dios sus obras? Job afirma, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Hermosa la Escritura. En la creación, el Espíritu de Dios se movía. Génesis 1:2. Jesús usó esta facultad y entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Es claro que el Espíritu es algo sobre lo cual tanto el Padre como el Hijo tienen potestad, es decir, que comparten, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Colosenses 1:9 y 2:9. Al ser así, no queda otra conclusión, que el Espíritu es la naturaleza divina espiritual, y en tal sentido es de ellos, y por su palabra lo pueden enviar, y en todo caso son ellos mismos los que se hacen presente, aunque invisible a los ojos humanos. Al respecto,
Elena de White escribió: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu es Él mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Manuscritos Liberados, volumen 14, página 23 de 1895. El Espíritu de Dios puede ir, trascender lo físico, ir más allá de cualquier dimensión o espectro. De eso se trata. Tiene la facultad de ir a donde sea, de hacer lo que sea. Es como Dios muestra su poder en toda su dimensión, que es infinita. Es omnipresente, Salmo 139. Es omnipotente, Zacarías 4:6. El Espíritu Santo es muy de la esencia de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo. Es tan inherente a Dios que no hay forma que otra persona independiente del Padre o del Hijo tengan el nombre de Espíritu Santo, con las características tales en exclusividad que ellos tienen. Sería como dividir a Dios. Es como despojar al Padre y al Hijo de su condición y su naturaleza con la cual despliegan su poder y pasárselas a un tercero, una persona en exclusivo. Es decir, esa persona tendría la omnipresencia y ellos se quedarían sin ese atributo. En realidad, el Espíritu es inherente a Dios y ese atributo no puede separarse de Él. Así que el Espíritu Santo de Dios, su naturaleza con la cual Él hace todo, es inherente a Él. Pero también es claro que el Espíritu de Dios sí puede operar independientemente. Quiere decir actuar geográficamente separado del que está sentado en el trono, siendo de Él, pero está enviado, dirigido, encargado por Él. Es el mismo que actúa y va a hacer con su poder lo que tiene que hacer. Dios en su actuación y operación va a donde Él quiere con su Espíritu, porque ese es el método como aquel que está sentado en el trono pone en acción su omnipresencia y su omnipotencia en todos los contornos. Es el mismo Dios desplegando sus atributos en todo el universo con su naturaleza espiritual. Eso es lo que hace Cristo en estos momentos, desplegando su poder salvador por todo el mundo, y esa obra la hace con su Espíritu, que viene a morar en el corazón. Es una presencia real aunque invisible. Juan 3:8. Porque el Señor es el Espíritu. 2 Corintios 2:17. Pero también Jesús, con un cuerpo glorificado, Juan 7:39, está en el cielo, como sumo sacerdote, presentando los méritos de su victoria y sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. En verdad, el Espíritu es el Espíritu de Dios y no otro. Es por su Espíritu y es con su Espíritu. Bendito sea su nombre. Hasta entonces.